sinopsis de la ciencia cognitiva. A mediados de la década de los 70, Howard Gardner comenzó a interesarse por el término ciencias cognitivas, lo que lo llevó a hacer estudios acerca de las mismas a través de una de las instituciones que brindó mayor apoyo a las ciencias cognitivas, la Fundación Alfred P. Sloan, pero la teoría de estas ciencias viene de la antigua Grecia con los filósofos como Sócrates y Platón. Los filósofos de la antigua Grecia se enfocaban en los mecanismos de aprendizaje, el aparato perceptivo, la memoria y la racionalidad. Se puede tomar un ejemplo con Sócrates, en el cual en su diálogo de Menón indagó a un joven esclavo sobre sus conocimientos de geometría, el cual afirmaba sin dudar que un cuadro cuyos lados de 2 pies cuadrados de longitud posee una superficie de 4 pies cuadrados. Sin embargo, después de preguntarle cuál sería la longitud del lado si la superficie de un cuadrado fuera de 8 pies cuadrados, este manifiesta confusión. A partir de aquí se genera un diálogo de preguntas y respuestas. De este modo, de aquí, Sócrates implementa las siguientes preguntas sobre el conocimiento, que es, de dónde viene, en qué consiste, cómo está representado en la mente humana, por lo cual propuso una teoría sobre el conocimiento humano. Para Platón y Sócrates, las matemáticas y las ciencias exactas ya constituyen el dominio por excelencia del conocimiento, afirmando así que la comprensión de los asuntos propios de un saber genuino ya está instaurada en el alma humana desde que se nace, y el enseñarlo simplemente lo fomenta. A finales del siglo XIX se proliferan las nuevas ciencias y especialidades filosóficas. A partir de esto aparece el nuevo corro de pensadores que se denominan científicos cognitivistas. Estos investigan las cuestiones que obsesionaron a los griegos en un aproximado de 2500 años, que son lo ya antes mencionado, su aparato perceptual, mecanismos de aprendizaje, memoria y racionalidad. También se formulan conjeturas de los diversos vehículos del saber, lo que se preguntan de la prioridad de los órganos sensoriales, reflexionan sobre el lenguaje y especulan sobre la índole de la propia actividad del conocer. Esta nueva ciencia se remonta a los griegos por su interés en los miembros por revelar la naturaleza del conocimiento humano, pero a su vez se indica que es nueva. Desde la propuesta y fundamento del nuevo saber, muchos crean sus propias definiciones, y desde que aparece la ciencia cognitiva, varios científicos definen su naturaleza y alcances. Se puede definir a la ciencia cognitiva como un empeño contemporáneo empírico que responde preguntas epistemológicas, enfocado en la naturaleza del conocimiento, sus componentes, fuentes, evolución y difusión. Hay 5 aspectos fundamentales, de los cuales, si se encuentran todos, se podría decir que se trata de una ciencia cognitiva. De lo contrario, no. Las 2 primeras características incorporan creencias centrales en la ciencia cognitiva actual, y las 3 a continuación conciernen a procedimientos metodológicos o estratégicos. En primer lugar, se encuentran lo que son las representaciones mentales, que postulan un análisis separado, por un lado del nivel biológico y del otro el socioecológico. En segundo lugar, se encuentra la creencia que para la comprensión de la mente es esencial la computadora, ya que constituye un modelo viable para el funcionamiento de la mente. En tercero, se encuentra la decisión derivada de restar énfasis a ciertos factores que podrían complicar los estudios científicos, abarcando así la influencia de efectos y emociones, la contribución de los elementos históricos y culturales y el papel del contexto de los antecedentes en los cuales se desenvuelven determinadas acciones o pensamientos. En cuarto lugar se encuentra el convencimiento de la utilidad de estudios interdisciplinarios que provienen de disciplinas específicas, esperanzados de que las fronteras entre estas mismas desaparezcan, obteniendo así una ciencia cognitiva unitaria. Y por último, se encuentra la afirmación de que el temario y el conjunto de inquietudes es un punto clave, afirmando así que una ciencia cognitiva no puede ser ni la existencia de la tradición filosófica remontada de los griegos. El simposio de Hickson y el desafío al conductismo. En 1948, un congreso se había reunido o proyectado
con el fin de facilitar el trueque de ideas sobre la manera en que el sistema nervioso controla o influye en el comportamiento. El matemático John von Neumann trazó una importante afinidad entre la pieza electrónica y el cerebro. Otro orador, el matemático y neurofisiólogo Warren McCulloch, desató una extensa controversia sobre la forma en la que el cerebro procesa la información desde su trabajo, ¿por qué está la mente en la cabeza? Al igual que von Neumann, quería explotar ciertos paralelismos entre el sistema nervioso y los procedimientos lógicos para discernir por qué fundamento percibimos el planeta como lo hacemos. El siguiente orador, el psicólogo Carl Lashley, profundizó más en los inconvenientes de la especificación del comportamiento humano. Pronunció el discurso "El problema del orden serial en la conducta", en el que puso en tela de juicio la ideología que había dominado la investigación psicológica en las últimas décadas e hizo un nuevo esbozo del programa de investigación. La mayoría de investigaciones de esta época escogieron a la introspección como método científico. El introspeccionismo había caído por su propio peso, aunque realmente había sido derribado agresivamente por los conductistas, quienes frente a todo se interesaron en la ciencia del comportamiento limitada a los procesos de observación que cualquier persona de ciencia pudiera ejercer y cuantificar. También debían centrarse únicamente en el comportamiento, omitiendo temas como la mente, el pensar o la imaginación. El conductismo contestó muchas inquietudes en la sociedad científica, teniendo presente los inconvenientes que había dejado el introspeccionismo. El conductismo hizo una notoria diferencia. Lashley, al inicio de su artículo, manifestó su seguridad de que cualquier teoría sobre la actividad humana debía ofrecer cuenta de conductas organizadas complicadas. Para él, las secuencias de conductas tienen que estar planteadas de antemano. Y bueno, el sistema nervioso tiene una composición general. Dentro de ella puede introducir unidades individuales de contestación. Concluyó que la manera precede y establece toda conducta específica. Para Lashley, el sistema nervioso se basa en dos unidades activas cuyo valor procede del centro. También Lashley se centró en el lenguaje y expresó su gusto por el mismo, mientras que otros científicos comprendían la complejidad del lenguaje y otras conductas. Por esto y más, los compañeros de trabajo de él quedaron impresionados por su exposición. Un momento crítico en la historia de la ciencia. Los estudiosos estaban conscientes de los adelantos de las ciencias físico-naturales, biológicas y neurológicas. Los asistentes al simposio de Higson rechazaban cualquier conexión con la filosofía, hacían ciencias y disciplinas científicas separadas. Como factores que imposibilitaron el buen desarrollo y lanzamiento de una ciencia de cognición, fueron que en las escuelas de ese entonces rechazaban todo carácter no observable, estaban muy apegados al conductismo. Varios investigadores se vieron interesados por las intuiciones de Freud, pero pensaban que no se podía crear ni una sola disciplina con base en entrevistas clínicas e historias hechas de forma retrospectiva. La sociedad científica europea se vio afectada por el auge del absolutismo y se le solicitó que dejara al lado sus programas teóricos para apoyar al esfuerzo bélico. Posteriormente, las computadoras se convirtieron en una realidad. Para finales de los años 40, comenzaba la idea de necesidad de cambiar o desarrollar una nueva disciplina científica sobre la mente. La mayoría de los trabajos en la posguerra se apoyaron en los empeños teóricos previos, pero habían sido opacados por el conductismo. En cuanto a los aportes teóricos claves para la ciencia cognitiva, comenzando por la matemática y la computación, después del siglo XIX y a principios del siglo XX hubo una gran trascendencia en las matemáticas y en la lógica. Bernard Russell y Alfred Knowles Whitehead intentaron minimizar las leyes primordiales de la aritmética y las proposiciones de la lógica elemental. Turing planteó la iniciativa de una máquina con 4 formas de desplazamiento que pudiera hacer cualquier cálculo. Lo único necesario era una cinta que pasara por la máquina y un dispositivo que leyera lo que había sobre ella. Esta demostración de Turing fue muy importante para los investigadores interesados en dispositivos informáticos. Sugirió que a través de un código binario se podía inventar y ejecutar cualquier número de programas. Se entusiasmó cada vez más con las posibilidades de estos dispositivos informáticos. Los científicos interesados en el pensamiento humano se dieron cuenta del significado de estas ideas al percatarse de que si podían describir con precisión el proceso de pensamiento o comportamiento de los organismos vivos, podían diseñar la misma computadora que los seres humanos. Por lo tanto, podría ser posible probar la racionalidad de ciertas ideas sobre el funcionamiento efectivo de los humanos en una computadora e incluso hacer máquinas de las que se pudiera decir que pensaran como humanos. Neumann intentó desarrollar un programa para formar la máquina de Turing de manera que se reprodujera a sí misma.
En los años 40, McCulloch y Pitts demostraron que el funcionamiento de las células nerviosas y sus conexiones con otras células pueden representarse mediante un modelo lógico. Una neurona se activa y activa a otra, al igual que los elementos o proposiciones de una secuencia lógica pueden implicar otras proposiciones. Estas ideas despertaron el interés de los inventores de nuevos productos o dispositivos informáticos para decir, Turing demostró que hay una computadora poderosa y pues McCulloch y Pitts probaron que su funcionamiento puede estar dado por la similitud por el principio lógico y es una computadora aún más poderosa. Esta pues es la mente humana. Algunos críticos creen que la búsqueda de McCulloch de la correspondencia entre las máquinas lógicas y el sistema nervioso pues no fue beneficioso para la ciencia cognitiva, pero es necesario aceptar que debido al análisis y comprensión de McCulloch de ciertos aspectos del sistema nervioso pues facilitó el estudio de las características de las células nerviosas individuales. La síntesis cibernética. Cuando von Neumann intentó recopilar datos de investigaciones sobre matemáticas, lógica y sistema nervioso, Wiener hizo exploraciones similares. En las décadas de 1930 y 1940, Wiener participó en varios proyectos seculares, reflexionó sobre la naturaleza de los sistemas de retroalimentación, autocorrección y autorregulación, ya sean mecánicos o humanos. También, Wiener creía que estos avances tecnológicos eran coherentes entre sí y fue más lejos que todos sus contemporáneos. Para él, fueron una ciencia nueva. Y pues bueno, la similitud entre esto y las ideas de Lashley sobre el tejido nervioso y su desafío a la reflexología en el comportamiento es sorprendente. La síntesis de Wiener no es la síntesis adoptada por la ciencia cognitiva, pero perdura como un ejemplo de la viabilidad de tales esfuerzos interdisciplinarios. Ahora, en cuanto a la teoría de la información, Claude Shannon, un ingeniero eléctrico conocido por crear la teoría de la información, ya a fines de la década de 1930 brotó la inteligencia. En su tesis de maestría creía que los circuitos podían contener el funcionamiento de ideas y de pensamiento. Se centraba en la eficacia de cualquier intercambio de información a través de cualquier mecanismo y consideraba el proceso cognitivo independiente de cualquier realización específica de los mismos. Síndromes neuropsicológicos. La contribución a la ciencia cognitiva proviene del imprevisto campo de la ciencia. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda se aprendió sobre las formas de psicopatología causadas por el daño cerebral. Los laboratorios de algunos países trabajaron con víctimas de lesiones cerebrales y pues al mismo tiempo las habilidades y las discapacidades que surgieron después de una lesión cerebral pues brindaron sugerencias sobre cómo organizar la mente de las personas sanas en el campo de la ciencia. Encuentros catalizadores y escritos influyentes. Todavía perduraban la resistencia implícita en el credo conductista, así como varias dudas respecto a que la mente humana fuera capaz de estudiarse a ella misma tan eficazmente como se habían estudiado la materia y la genética. Sin embargo, ello no bastaba para enfriar el fervor de los que intuían el monumental premio que aguardaba al Newton de la cognición humana. Y bueno, en este momento habían algunas reuniones entre personas que estaban interesadas en temas como la cognición y la cantidad de publicaciones que ayudaban a promover nuevas ciencias mentales interdisciplinarias. Los científicos de orientación cognitiva celebraron en las décadas de 1940 y 1950 el simposio de Hickson, el que ya había mencionado. Este tuvo una importancia histórica importante por dos razones. Para empezar, porque conecta el cerebro con la computadora y su desprecio por el conductismo imperante, y esto era algo muy nuevo en estas épocas. En este momento, el nombre de la fundación Joseph P. Macy se volvió importante. Y en el invierno de 1944, von Neumann y Wiener convocaron a los interesados en la llamada cibernética, que posteriormente fue patrocinada por las fundaciones que ya mencioné. A principios de la década de 1950, Robert Oppenheimer, director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, se interesó en aplicar algunas ideas nuevas a la psicología. En Boston, ITM y las organizaciones asociadas continúan discutiendo temas relacionados con la cognición. Y bueno, en la Universidad de Harvard, el conductismo seguía siendo fuerte entre los veteranos, pero los miembros jóvenes estaban comenzando a seguir a los teóricos contrarios al conductismo. En RAND, un grupo de matemáticos e ingenieros se dedicaba al desarrollo de computadoras. Newell y Simon comenzaron a hablar sobre la creación de máquinas que realmente pudieran pensar. A finales de la década de 1940 aparecieron libros que ayudaron a difundir estas ideas interdisciplinarias.
Posteriormente, Ashby, médico y matemático, trataba de explicar a la actividad humana mental de una manera mecánica, siempre evitando mencionar la conciencia o el comportamiento intencional al enfocarse en cómo el organismo pasa del caos a la estabilidad. Las ideas de la ciencia cognitiva estaban inmanentes en los primeros trabajos de McCulloch, Turing, von Neumann, Wiener y Pitts. Psicología, unión íntima de los métodos con la sustancia. El mágico número 7 de George Miller. George Miller publicó en Psychological Review en 1956 un ensayo llamado El mágico número 7, más o menos 2, algunos límites de nuestra capacidad para procesar información. En este expuso una teoría sobre la capacidad de los individuos de distinguir estímulos, fonemas y cifras de manera precisa entre sí, y que recordarlos en serie de manera aislada se acercaba a los 7 elementos. Si estaba por debajo de este número era fácil recordarlos, pero si estaba por encima era poco probable. Para él esto no era una casualidad, ya que dentro de nosotros existe un límite que mantiene dentro de este rango nuestra capacidad para recordar, de manera que esta capacidad es limitada y reducida, y solo podemos retener gran cantidad de juicios si los agrupamos y si cada grupo se trata como una unidad, llamando este proceso recodificación. Este ensayo tuvo gran repercusión en las comunidades científicas de orientación cognitiva, porque hizo una síntesis de muchos datos, además de insinuar que el número 7 señalaba verdaderas limitaciones de las capacidades humanas para el procesamiento de información, lo cual ayudó a estudiar la naturaleza y estructura del mecanismo central de procesamiento cognitivo y llevó a otros estudiosos a estudiar el efecto del número 7, dando apertura a una teoría de la información. En Gran Bretaña se comenzó a utilizar la psicología aplicada con fines bélicos. Colin Cherry y Donald Broadbent participaron en este movimiento, cuyos estudios inspiraron el enfoque británico de la psicología del procesamiento de la información. Cherry se centró en la capacidad de los individuos para tener y obtener información de canales ruidosos utilizando el método del shadowing. Con este método comprobó que los sujetos eran incapaces de informar acerca de gran parte de lo que llegaba hasta ellos por el oído al que no prestaban atención. Broadbent mejoró este procedimiento presentando simultáneamente a ambos oídos series de 3 dígitos y halló que los sujetos que respondían con mayor facilidad y obtenían los puntajes más altos si primero transmitían todos los dígitos que les habían sido presentados en uno de sus oídos y luego todos los presentados simultáneamente al otro oído. Lo importante de las aportaciones de ambos fue que dieron origen al modelo sobre los procesos de pensamiento humano. Este modelo se centraba en el hecho de que los individuos tenían una capacidad limitada para la recepción y el almacenamiento de la información. A excepción de Miller, estos estudiosos procuraron determinar con precisión qué sucede con esta información desde el momento en el que el sujeto la aprende por primera vez. Para esto presentaron la información con un diagrama de flujo. En este, la información procedente de los sentidos es reunida en un almacén de corto plazo y luego filtrada selectivamente, donde se bloquean los mensajes descartables y se permite la entrada solo a aquellos que merecen ser sometidos a un análisis ulterior o aquellos que cumplan con ciertos requerimientos. El retén o buffer puede contener por un breve periodo la información no analizada. Según el modelo de Broadbent, solo la información del consciente puede incorporarse a la memoria de largo plazo y pasar a formar parte del conocimiento activo. Pocos investigadores antes de Broadbent creían que la percepción o el pensamiento se dieran simultáneamente o en una serie de etapas. Su diagrama de flujo abrió la posibilidad a nuevas oportunidades en el estudio de dichos procesos psicológicos. Jerome Bruner publicó con Jacqueline Goodnow y George Austin el libro Un estudio del pensamiento en 1956, que trataba de la categorización de conceptos. Para ello, él y sus colegas examinaron formas abstractas de categorización. Utilizando naipes, el experimentador seleccionaba un concepto, como por ejemplo la clase de todos los naipes que contienen una sola figura de color rojo o la de todos los que contienen cuadrados rojos. Después le mostraba al sujeto un naipe por vez, preguntándole en cada caso si correspondía al concepto preestablecido y diciéndole luego si su respuesta había sido correcta. La tarea del sujeto consistía en averiguar las propiedades del concepto seleccionado, de modo que escogiera todos aquellos naipes que exhibieran sus características definitorias y solo esos. Su enfoque trataba a los sujetos como resolvedores activos y constructivos de problemas, siendo la introspección un punto muy importante. Los tres terminaron por analizar las propiedades informacionales de largas secuencias de actos, denominadas estrategias, que resultaron ser la mejor manera de dar cuenta al desempeño de los individuos, el aspecto más influyente de estos autores. Estudiaron la estrategia de la exploración sucesiva, en la que el sujeto adopta una hipótesis única y limita sus opciones a los casos que ponen a prueba directamente dicha hipótesis, o la de la focalización conservadora,
en la cual después de encontrar un caso positivo se hacen una serie de opciones, cada una de las cuales modifica el valor de un único atributo del objeto focal, probando si este caso da por resultado un caso positivo o negativo, y el enfoque cambiante, en que el sujeto utiliza en primer lugar un caso positivo como foco, pero luego emprende el riesgo calculado de modificar más de un atributo por vez. Estos enfoques fueron una aportación notable de la psicología. Las investigaciones de Miller, Broadbent, Cherry y Brunner sobre el estudio del procesamiento y recepción de información, así como la creación de estrategias para la resolución de problemas, centraron las bases de la psicología en el estudio de la mente. La computadora ayudó mucho al desarrollo de esta nueva psicología, así como las teorías de la información que cada psicólogo desarrolló de forma diferente y particular, basándose en cuestiones que ya habían sido estudiadas, pero aplicando ideas basadas en el modelo de la computadora y asociándola con el funcionamiento de la mente. Para que este hecho fuera posible, se tuvieron que presentar más aportes e ideas en el campo de la psicología. Cabe recalcar que esta es una disciplina difícil de investigar al analizar diferentes cuestiones desde un análisis molecular basado en el estudio de unidades pequeñas o desde un análisis molar basado en unidades mayores, que se parecen a los enfoques que van de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Los psicólogos pueden elegir entre un camino u otro, o bien elegir uno y posteriormente ligarse al otro de acuerdo a sus intereses, dificultando así la existencia de un punto de vista en común. Otras tendencias que se dan en la psicología, como son la división en este campo de estudio y la tendencia a la perfección metodológica, hacen que se complique encontrar conceptos unificadores. De aquí viene la gran problemática de la psicología, que sienta sus bases en la filosofía. La psicología científica del siglo XIX. ¿Cómo habérselas con el legado kantiano? Immanuel Kant tenía grandes dudas y una gran preocupación respecto a la existencia de la ciencia de la psicología. Decía que la ciencia debe aplicar leyes a los datos empíricos y experimentos reales, y la psicología estudia fundamentalmente elementos que carecen de dimensión. Tenemos, por ejemplo, los procesos mentales o el inconsciente y los pensamientos puros, por lo que la experimentación lo consideraba como algo imposible. Otro problema que encontró fue en el estudio del self o del sí mismo. No podemos examinar el sí mismo y las funciones de este porque no lo podemos hacer de una manera imparcial, lo que llevaría el problema a un nivel abstracto. A pesar del peso que tuvieron las palabras de Kant, existieron tres pensadores alemanes que tomaron un papel decisivo en las cuestiones psicológicas, dándonos así la psicología científica. Estos tres pensadores fueron Jacob Friedrich Fries, Jonathan Friedrich Herbart y Friedrich Eduard Benecke. Ellos creían que los procesos psíquicos podían medirse experimentalmente y que era posible realizar estudios que ofrecieran información sobre la mente. Que echaron los cimientos: Helmholtz, Fechner, Donders y Brentano. El más notorio de los investigadores interesados en la psicología fue Hermann von Helmholtz. Él pretendía demostrar que gran parte de lo que opinaba Kant podía ser sometido a estudio empírico, por lo que emprendió la medición efectiva del tiempo que lleva a transmitir impulsos a lo largo del sistema nervioso, demostrando así que las reacciones de la conducta humana son medibles. Se desarrolló la idea de la inferencia inconsciente durante este tiempo. La inferencia inconsciente es cuando basamos de manera inconsciente nuestros conocimientos para interpretar lo que percibimos. Se pueden tomar tres aportes importantes: el esclarecimiento de ciertos aspectos del funcionamiento psíquico humano en forma empírica, el establecimiento de que había cabida para análisis moleculares así como para molares, y al destacar la contribución del sujeto en el proceso de percepción se crea la ideología de una ciencia cognitiva. En resumen, podemos decir que estos cuatro pensadores probaron que Kant estaba erróneo en sus concepciones acerca de la ciencia de la psicología. El programa de Wundt. Es gracias a las reflexiones de Helmholtz, Donders, Fechner y Brentano que comienzan las investigaciones psicológicas. Sin embargo, fue gracias a la fundación del primer laboratorio de psicología experimental lo que dio el florecimiento a la disciplina. Wilhelm Wundt fue quien se dio la tarea de establecer la psicología como disciplina experimental separada. La psicología dejó de ser una materia que se impartiera en una sola universidad y pasó a tener un campo amplio con representantes en casi cada país con entidades de enseñanza superior. Entre los discípulos de Wundt tuvo a muchos de los investigadores con mayor importancia del siglo XX. Sin Wundt y su programa no podríamos entender la psicología como lo hacemos en la actualidad. Métodos innovadores. Hermann Ebbinghaus. Inventó las sílabas sin sentido en el lenguaje y midió su capacidad para aprender conjuntos de estas sílabas. Al contrario de Wundt, se apartó de la introspección acerca de lo que uno siente y después de él pasó a hacer la introspección de la habilidad efectiva en el cumplimiento de una tarea. Tuvo más peso esto en la psicología experimental que la introspección de Wundt.
Sin embargo, a la larga esto hizo más mal que bien, ya que el proceso para recordar acontecimientos del diario es diferente al proceso para recordar series y letras con carencia de significación. Principios del siglo XX, ataque a los seguidores de Wundt. En la escuela de Wurzburgo, dirigida en ese entonces por Oswald Kopp, se criticó la manera en cómo se realizaban investigaciones y cómo se extraía información de estas investigaciones que se realizaban en la escuela de Leipzig. Una de las primeras críticas fue realizada por el psicólogo Karl May, que se podría decir que fue algo totalmente inocente. Esta crítica fue el resultado de un experimento donde se debían comparar diferentes pesos. Comprobó que al justipreciar estos pesos, los sujetos utilizaban conceptos que no eran acompañados de imágenes como base de sus juicios. Karl May no fue el único que hizo una crítica a los seguidores de Wundt, también la hizo Narcis Arch, que propuso que operaba una tendencia determinante. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, la tarea en cuestión orquestaba diversas asociaciones y habilidades del individuo en una secuencia ordenada y dotada de finalidad, dando como resultado una ejecución de una tarea sin tropiezos. Oswald Kopp se empeñó a reunir todas estas demostraciones realizadas por diferentes psicólogos, señalando en su crítica al programa de Wundt, que también era el programa de la escuela de Leipzig, que no bastaba con plantear problemas a los sujetos y dejar que efectuaran su introspección a gusto. Era preciso formularles problemas que les impusieran distintas clases de demandas y controlar sus diversos efectos. El funcionalismo. William James rápidamente se decepcionó de Wundt, tanto así que escribió que la psicología experimental de Wundt difícilmente habría surgido en un país cuyos habitantes pueden ser víctimas del aburrimiento. Nada queda del gran estilo en estos nuevos filósofos del prisma, el péndulo y el cronógrafo. Han reemplazado la hidalguía por el comercio. En uno de sus trabajos más importantes, Principles of Psychology, sostiene que sí existen mecanismos psíquicos. Esto se debe a que resultan útiles a los individuos, ayudándoles a sobrevivir y a llevar a cabo actividades importantes para su vida. También William James enfocó su atención a las diversas funciones cumplidas por la actividad mental, a la naturaleza activa y exploratoria de la mente. Es necesario recalcar que este movimiento norteamericano es un opuesto al estructuralismo de Wundt y Titchener, y pues el movimiento se llegó a denominar correctamente funcionalismo, ya que la psicología funcionalista procuró indagar las operaciones de la actividad psíquica en las condiciones reales de la vida. De acuerdo con el funcionalismo, lo importante es centrarse en las funciones o disposiciones como la percepción, la rememorización o el pensamiento, ya que una función persiste y se reproduce, en tanto que el contenido de la conciencia y las pautas de respuesta específicas solo acontecen una vez. No podemos negar que el funcionalismo aportó un necesario cambio de orientación y contrapeso frente a la búsqueda de las unidades últimas de la conciencia. La revolución conductista. En 1913, John B. Watson lanzó una nueva revolución dentro de la psicología norteamericana, la revolución conductista, donde afirma que el tema de estudio adecuado de la psicología no era el funcionamiento de la mente, sino el examen de la conducta objetiva y observable. Watson declaró que la psicología, tal como el conductista la concibe, es una ciencia natural puramente objetiva. Su meta teórica es la predicción y control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de su método, ni el valor científico de sus datos depende del grado en que se avengan a la interpretación en función de la conciencia. En su empeño por alcanzar una concepción unitaria acerca de las respuestas animales, el conductista no admite línea divisora alguna entre el hombre y las bestias. La conducta del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, no es sino una parte del plan total de investigaciones del conductista. Con esa declaración, Watson rechazaba gran parte del programa de la psicología tradicional y casi todos sus métodos, tanto así que la descripción y explicación de los estados y contenidos de conciencia debería ser reemplazada por la predicción y eventualmente el control de la conducta. De acuerdo con la concepción práctica, era posible condicionar a todos los organismos, incluidos los seres humanos, para que hicieran casi cualquier cosa que el investigador quisiese, y de hecho eso fue lo que realizó Watson, el experimento del pequeño Albert, en donde el niño se condicionó para que se le temiese a una rata blanca. Es necesario rescatar a Tolman, ya que encontró imposible explicar la capacidad de los animales para obtener una recompensa, invocando simplemente a una secuencia memorizada de acciones.
Psicología de la Gestalt, un panorama de cerebro. Hablemos de sus orígenes. La psicología de la Gestalt es una escuela que surgió a partir de varias demostraciones muy vívidas y notables, inspirando con ellas una nueva manera de pensar acerca de los fenómenos mentales. Maxwell de Hammer fue el fundador de la Gestalt, el cual publicó en 1912 un trabajo relacionado con la percepción visual del movimiento. Con ayuda de dos jóvenes asistentes, Hammer llevó a cabo una serie de estudios sobre el movimiento aparente o el fenómeno phi, el cual es la experiencia perceptual del movimiento que se da cuando una serie de rayos luminosos o de formas se proyectan uno tras otro. Cabe recalcar que Hammer no descubrió el movimiento aparente. El fenómeno ya era conocido desde hace tiempo, pero sí mostró que la explicación psicológica corriente de ese fenómeno era insostenible. Los psicólogos de la Gestalt examinaron diferentes cualidades de la forma, cuya apariencia fenoménica podía explicarse en función de procesos cerebrales análogos, y expusieron leyes tendientes a dar cuenta del modo en que se organiza la percepción. Por ejemplo, la ley de la proximidad, la cual nos cuenta que los objetos próximos entre sí tienden a ser agrupados, al igual que la ley de simetría, que cuanto más simétrica es una región cerrada, más tiende a vérsela como una figura. Todas las demostraciones de los psicólogos de la Gestalt estaban imbuidas de su oposición doctrinaria al análisis anatomista puramente molecular, que va de lo particular a lo general. Preferían una concepción de la organización perceptual según la cual las partes están determinadas por la configuración de la totalidad y no al revés. Dando las amplias investigaciones de Köhler, durante la Primera Guerra Mundial, Wolfgang Köhler comenzó a estudiar a los chimpancés. Estaba muy interesado en la forma en la que estos simios resuelven problemas y las soluciones a estos problemas que requieren alguna modificación o reorganización, como él los llamaba, de los elementos existentes. Encontró que las explicaciones actuales en términos de ensayo y error eran insuficientes para explicar el comportamiento de los simios. Según su análisis, el chimpancé reorganiza el campo que se le presenta y actúa de esta manera debido a un momento de introversión. Para la psicología de la Gestalt, la forma más primitiva de aprendizaje se interpreta como la repetición de asociaciones fragmentarias, mientras que el proceso de aprendizaje superior o inteligencia se caracteriza por la capacidad de dominar a las relaciones básicas. Wertheimer y otros gestalistas propusieron un enfoque más proactivo y estratégico del problema, que tendría en cuenta el reconocimiento de características estructurales, que estas son la forma en la que estas estructuras se notaron por primera vez, las brechas percibidas entre ellas, el poder acomodar o reordenar elementos entre sí y las operaciones dinámicas que se pueden realizar para poblar tales lagunas. Para los gestalistas, el pensamiento avanzado es productivo y novedoso, no repetible. Al enfrentarse a problemas, la reorganización perceptiva se producirá con regularidad y tarde o temprano irá acompañada de una reorganización interna. El estilo kantiano insiste en la creencia de que la forma en la que se construye la mente es imponer ciertas relaciones lógicas al mundo, en lugar de extraerlas de la experiencia. En opinión de la mayoría de los observadores contemporáneos, el programa teórico de la psicología de la Gestalt no tiene una buena base. Frederick Bartlett y sus esquemas. Mientras los gestalistas continuaban enfocándose en problemas a gran escala, soluciones holísticas y aspectos constructivos del pensamiento, Frederick Bartlett trató de utilizar los rigurosos métodos experimentales iniciados por Ebbinghaus, pero los encontró inapropiados. En lo que respecta a la memoria de todo el contenido significativo, la mayor parte del contenido central parece haberse perdido. Bartlett concluyó que es posible utilizar materiales completamente arbitrarios si las características más destacadas de la memoria deben capturarse instantáneamente. Se necesita un enfoque fundamentalmente diferente. Bartlett tiene una vaga suposición de que la memoria es más un fenómeno social o cultural. Bartlett también inició una serie de estudios en los que se les contaba a los sujetos historias exóticas y luego se les pedía que las recordaran en diferentes intervalos. Descubrió que los sujetos no podían recordar exactamente lo que escuchaban. Las inquietudes evolutivas de Jean Piaget. Jean Piaget se formó en la biología y se interesó especialmente por los moluscos. Trabajó como asistente en el laboratorio de Theodore Simon, pero pues Piaget nunca aceptó la idea encomendada y comenzó a investigar el tipo de errores que cometen los niños al responder preguntas. Durante su vida, su objetivo fue establecer una epistemología de principios biológicos. Con este fin, decidió tomar un desvío para investigar y desarrollar pensamientos de los niños. Más tarde diría que este desvío le quitó la vida en el sentido de tiempo. Describió el proceso evolutivo
evolutivo del pensamiento infantil en varios campos y tomó como plan de investigación los principales problemas de epistemología occidental, que son el tiempo, el espacio, la causalidad, números, ética y otras categorías kantianas. Estas categorías no son para los elementos en su mente, en su opinión, pero los construyó. Su principal contribución a la psicología fue revelar la estructura básica del pensamiento de los niños en diferentes etapas del desarrollo, así como los mecanismos que les permiten pasar de la etapa sensoriomotora a la etapa intuitiva, o a la etapa de operación específica de la niñez a la etapa operativa formal de la adolescencia. Asumir estas etapas específicas se basó en formas lógicas. En comparación con su predecesor, creó un campo completamente nuevo de la psicología, que involucró el desarrollo de la cognición humana y estableció temas de investigación que todavía se ocupan en la actualidad. Debido a proyectos de investigación como el de Piaget, direcciones de investigación como la de Bartlett y los conceptos de planificación, operación y estrategia de Moore, la atención de los psicólogos de la Gestalt y los predecesores de la escuela de Würzburg sigue siendo válida en el mundo de habla inglesa. Pasando a la inspiración proveniente de las computadoras, los procesos mentales se podían estudiar en el laboratorio y en muchos casos su duración también se podía medir y controlar por completo para comprender el papel del sujeto. Esta nueva psicología tomó muchas formas en diferentes lugares. El péndulo oscila entre los métodos de Moore y los moleculares, oscilando entre enfatizar el papel decisivo del entorno y la contribución del sujeto a la tarea en cuestión. Los excesos del introspeccionismo a principios del siglo fueron reemplazados por los excesos del conductismo a principios del siglo XX. A finales de 1940 se hizo cada vez más claro que los aspectos físicos y psicológicos del conductismo no eran factibles. La psicología de la Gestalt se podía utilizar como modelo alternativo. Sin embargo, debido al advenimiento de las computadoras y el surgimiento de la teoría de la información, la investigación cognitiva se ha legitimado. En los Estados Unidos se realizaron muchos experimentos de gran respuesta. George Sperling estaba interesado en la cantidad de información que un individuo puede absorber visualmente a la vez y estableció una medida llamada informe parcial. Esta astuta demostración de Sperling revivó el interés en la estructura del sistema del procesamiento de información inicial. Stenberg, a su vez, demostró que por cada información adicional que el sujeto tenía que verificar, su búsqueda exhaustiva demoraría entre 30 y 40 milisegundos más. Los sujetos buscaron continuamente y compararon uno por uno en lugar de simultáneamente. Esta demostración de Stenberg trajo la esperanza de que las operaciones cognitivas básicas humanas se pudieran medir como sugirió Donders casi un siglo anterior. Stenberg utilizó el método de factor aditivo para tratar de encontrar los efectos individuales de cada factor en la tarea y la interacción entre varios factores. Pasando a otro tema, según el modelo de Atkinson y Shiffrin, la memoria tiene 3 almacenamientos. En primer lugar, los almacenamientos que tienen estímulos que se registran inmediatamente en el sistema sensorial correspondiente, el almacenamiento a corto plazo y el almacenamiento a largo plazo. Debido a su simplicidad y verificabilidad, los modelos de Atkinson y Shiffrin son ampliamente aceptados en la psicología experimental, por lo que la mayoría de los estudiosos comenzaban a tratar el procesamiento de información como un proceso continuo. Existe una tendencia relacionada de que la capacidad de los individuos para procesar información está severamente restringida. El método cognitivo general ha sido criticado cada vez más, aunque la mayoría de los investigadores no han renunciado al concepto lineal del procesamiento de información. Varias controversias en las imágenes tradicionales han llevado a muchas personas a confiar en métodos que van desde los generales hasta los especiales. El enfoque de lo general a lo particular proviene de empeños anteriores como la tendencia determinante o los esquemas de relato. También hay vínculos con trabajos de Brunner como los esquemas organizadores o interés por estrategias. Los adeptos a este enfoque cognitivo tienen bases ecológicas, los estímulos artificiales y tareas arbitrarias, y el enfoque de lo general a lo particular. Los estímulos artificiales demuestran la pertinencia de esos enfoques del mundo real, y el enfoque de lo general a lo particular puede señalar que en la experiencia los estímulos constituyen una norma. Hay un enfoque de la profundidad del procesamiento, el cual afirma que la naturaleza de la información se determina por operaciones cumplidas en su ingreso, lo que son el análisis de aspectos sensoriales y rasgos semánticos. De esta manera, la memoria depende de la naturaleza del código y el tipo del análisis. El interés por las formas periféricas
simulación y el procesamiento independiente del contexto se puede justificar. Y al proceder de dicha manera molar, general a lo particular, los trabajos sobre los esquemas parecen más cercanos al eje de las cuestiones que la psicología debe abordar. En las décadas de 1950 y 1960, diversas corrientes se apoyaban en el modelo clásico que era ciego respecto al contenido y se basaba en que toda la información se procesa de la misma manera. Es decir, si la memoria de corto plazo posee 7 recintos, todos ellos tienen la misma capacidad para cualquier información. Los cognitivistas se apoyaron en dichas premisas, las cuales tomaron como puntos de partida, reflejando los orígenes de la psicología cognitiva moderna, el modelo de la computadora y la teoría de la información, con los que era fácil inventar experimentos que tuvieron importancia. Las premisas se han visto cuestionadas en los últimos tiempos por estudiantes de la Universidad de Stanford, representados por Roger Shepard, el cual estudió la capacidad de un sujeto para formar representaciones mentales de objetos. Junto a su colega Jacqueline Metzer, descubrieron que el tiempo de reacción para pronunciar la identidad de formas está relacionado directamente con la magnitud de diferencia angular de la orientación de estas mismas. Shepard, con base a sus experimentos, destaca que en los seres humanos no ocurre la transmisión de información en forma simbólica como en las computadoras. Para Shepard, las imágenes mentales son una capacidad que ha ido evolucionando a lo largo de miles de años y que permite al organismo enfrentar un medio en permanente cambio. De igual manera, se ha afirmado que a partir de 1950 se han hecho procesos notables en la psicología, lo que son los psicólogos cognitivistas, y han identificado fenómenos realmente fascinantes, en los cuales plantean comparaciones, creando así una pléyade de nuevos métodos, además de perfeccionar procedimientos que se conocen desde una centuria. Lo que es William Kessen expresa que se ha fundado y poblado nuevas colonias en la teoría del saber. Sin embargo, a pesar de que la psicología ha tenido un éxito, se presenta de igual manera un problema, que es la división que ha tenido en este ámbito, donde sus numerosas especialidades y subespecialidades proceden por cuenta propia. Pero lo que el psicólogo John Anderson ha creado un sistema denominado Control Adaptativo del Pensamiento, por sus abreviaturas CAP, que es un modelo general de la arquitectura de la cognición. Este sistema incorpora un modelo de proceso que describe el flujo de información del sistema cognitivo. Se reconoce como una suerte de vínculo cognitivo entre estímulo y respuesta. El sistema incluye diversos tipos de memoria: la memoria operativa, declarativa y de producción. Cada una consta de diversas funciones. La operativa consta de la información con la que se puede trabajar un sistema. La declarativa incluye proposiciones y la de producción abarca las acciones desarrolladas por el sistema. Además, para esto se requieren de otros sistemas o procesos, lo que son los siguientes: procesos de codificación, de desempeño, de almacenamiento, de recuperación, de ejecución y de comparación. El proceso de codificación deposita a la memoria la información. El proceso de desempeño convierte en comportamientos las órdenes que se le llegan a dar al individuo. El proceso de almacenamiento establece los registros permanentes en la memoria declarativa. El proceso de recuperación recupera la información de la memoria declarativa. El de ejecución deposita en la memoria operativa la acción de producciones comparadas, y el proceso de comparación establece la correspondencia entre los datos de la memoria operativa y las condiciones de la producción. Los trabajos teóricos de Anderson procuran elucidar la índole de las estructuras del conocimiento que tiene su sede en la memoria operativa, el proceso de almacenamiento y el proceso de recuperación, así como los diversos factores que activan las producciones. Ontogénesis de la neurociencia cognitiva y su cosmovisión teórico-metodológica actual. Los conceptos de la mente que hasta ahora conocemos no fueron posibles sin las ideas iniciales de los filósofos. Platón creía que los recuerdos son como grabados en una tablilla de cera y que las personas difieren en la dureza y pureza de la cera, lo que explicaría por qué algunas personas tienen mejores recuerdos que otras. René Descartes
proporcionó la distinción entre mente y cuerpo, sosteniendo que la mente es cualitativamente distinta del cuerpo. El filósofo inglés John Locke reflexionó acerca de qué podría asemejarse al contenido de la mente y sostuvo que el pensamiento es una serie de imágenes mentales, mientras que el obispo George Beckerley discrepó, argumentando en parte que conceptos abstractos como justicia y verdad no podían expresarse eficazmente mediante imágenes. Aunque los filósofos plantearon muchas ideas fascinantes y a menudo señalaron cuestiones clave que aún no se debaten hoy en día, sus métodos no estaban destinados a la tarea de resolver muchas de las preguntas acerca de la actividad mental. La ciencia, a diferencia de la filosofía, se basa en un método que produce nuevos datos y de ese modo permite a todos los que participan en un debate coincidir en la respuesta a una pregunta. El estudio científico de la mente comenzó con el establecimiento del primer laboratorio contemporáneo de psicología en 1879 en Leipzig, Alemania, cuyo director fue Wilhelm Wundt, quien se centró en el estudio de la naturaleza de la conciencia. Para él, el contenido de la conciencia podía abordarse de un modo similar a como los químicos abordan el estudio de la estructura de las moléculas, primero caracterizando las sensaciones básicas y los sentimientos, y después averiguando las reglas por las que dichos elementos se combinan. Edward Titchener amplió este enfoque para abarcar no solo sensaciones y sentimientos, sino toda actividad mental. Los primeros psicólogos de esa escuela hicieron dos contribuciones. Demostraron que la actividad mental puede descomponerse en operaciones más básicas, como la percepción del color, la forma y la localización, y eran métodos objetivos para evaluar la actividad mental, como medir cuánto tiempo se necesita para tomar ciertas decisiones. Sin embargo, confiaron excesivamente en la introspección, o sea, examinarse a sí mismo para evaluar la propia actividad mental. Pero dado a que las conclusiones de diferentes sujetos no podían ser las mismas, Wundt entrenó a sujetos para que se observaran y fueran conscientes de sus propias reacciones a los estímulos, habiendo pequeños cambios en la duración, calidad e intensidad cuando se modificaban dichos estímulos ligeramente. Sin embargo, aunque tuvieran un mayor entrenamiento, no se podía detectar otra diferencia. Por otra parte, Oswald Kulpe, otro científico filósofo alemán, demostró que las imágenes mentales no siempre acompañan a la actividad mental, puesto que una imagen mental da lugar a la experiencia de ver con el ojo de la mente. Al mismo tiempo que estaba en función el laboratorio de Wundt, en América surgió el funcionalismo de William James. Los funcionalistas se centraron en la función que actividades mentales específicas desempeñan en el entorno, de manera que buscaban cambiar nuestras ideas y nuestra conducta a medida que vayamos descubriendo lo que cada vez se adapta mejor a nuestro entorno. Al proponer teorías sobre la función de conductas y actividades mentales, se basó en gran parte en las ideas sobre la evolución propuestas por Charles Darwin. Pensar en las actividades mentales y la conducta desde una perspectiva evolucionista ha llevado a los investigadores a estudiar la conducta animal. Muchos psicólogos comenzaron a usar métodos de otras disciplinas, pero otros sostuvieron que la psicología no debería basarse en comprender fenómenos mentales, sino más bien debería centrarse en lo que se puede observar directamente. De ahí surge la psicología conductista, cuyas teorías explican cómo los estímulos llevan a las respuestas y cómo las consecuencias de las respuestas establecen asociaciones entre los estímulos y las respuestas. Muy pocos conductistas como Clark Hull reconocían la existencia de sucesos internos que se deducen directamente de la conducta, tal como la motivación. Sin embargo, la mayoría rechazaron absolutamente cualquier consideración acerca de sucesos internos. El conductismo no contribuyó a proporcionar conocimiento de la naturaleza de la percepción, la memoria o la toma de decisiones, pero contribuyó con multitud de técnicas experimentales rigurosas para estudiar la cognición. A medida que se fueron reconociendo las limitaciones del conductismo, los investigadores se fueron abriendo a paso a otros enfoques dados a su vez por cambios tecnológicos cruciales que llevaron a un nuevo modo de concebir la actividad mental. Este nuevo enfoque, desarrollado a finales de los años 50, estuvo directamente ligado al desarrollo de los ordenadores, periodo conocido como la revolución cognitiva. Los ordenadores fueron un instrumento que permitió a los investigadores explicar los mecanismos internos que produce la conducta. Los psicólogos y expertos en ordenadores Herbert Simon y Alan Newell, así como el lingüista Noam Chomsky, jugaron un papel crucial en esta revolución al dar ejemplos de cómo se puede progresar comparando la mente con un ordenador. La revolución cognitiva floreció cuando los investigadores desarrollaron nuevos métodos para examinar las predicciones de los modelos informáticos, que a menudo explicaban la secuencia en la que supuestamente tienen lugar actividades mentales específicas. La idea de que la actividad mental es como el software, programa informático, y el cerebro es como el hardware, equipo informático, no es del todo correcta.
La distinción decisiva no es entre estos dos, sino más bien entre niveles de análisis. En psicología cognitiva, la actividad mental suele describirse en términos de procesamiento de información. Un aspecto crítico de la idea de los niveles de análisis es que una descripción en un nivel no puede reemplazarse por otra de un nivel distinto. El nivel de procesamiento de información no puede reemplazarse por el nivel de una descripción física del cerebro, puesto que describen tipos de cosas cualitativamente diferentes. Los psicólogos cognitivos intentan precisar cómo se representa internamente la información. Una representación es un estado físico que transmite información simbolizando un objeto, acontecimiento o una categoría o sus características. Las representaciones tienen dos facetas bien definidas. Una forma, que es el modo en el cual se transmite la información, o sea, es el formato, y una descripción verbal. Por otra parte está el contenido, el significado, que comunica una representación determinada. El mismo contenido puede comunicarse por lo general en más de un formato. Las palabras habladas y el código Morse son formatos diferentes que pueden comunicar el mismo contenido. Para comprender cómo se realizan las representaciones es necesario tener en cuenta cómo los procesos intervienen en ellas. Un proceso es una transformación de la información que se tiene a principios bien definidos para producir un resultado específico, un output, cuando se da una entrada de información determinada, un input. El proceso asocia un input con un output. Una representación mental es una representación que transmite significado dentro de un sistema de procesamiento. Un sistema de procesamiento, a su vez, es un conjunto de procesos que operan juntos para llevar a cabo un tipo de tarea, usando y produciendo representaciones según sea el caso. Un concepto clave es que una actividad compleja no se puede realizar mediante un solo proceso, sino que tiene que llevarse a cabo mediante un conjunto de procesos, cada uno de los cuales realice un aspecto diferente del trabajo total. Un algoritmo es un procedimiento paso a paso que garantiza que un input determinado producirá un output determinado. Los algoritmos en serie establecen una secuencia de pasos en la que cada paso depende del precedente. Por el contrario, los algoritmos en paralelo establecen operaciones que se realizan al mismo tiempo, como se puede preparar la cobertura de un bizcocho al mismo tiempo que se hace la masa en el horno. Un algoritmo que lleva a cabo un proceso mental combina operaciones específicas usando y creando representaciones cuando se necesitan. En sus inicios, la psicología cognitiva se interesaba solo por las funciones mentales. Ahora ha llegado a basarse en datos sobre el cerebro. Esto ha sido posible por lo identificable, que se refiere a la capacidad para especificar la combinación correcta de representaciones y procesos que se utilizan para llevar a cabo una tarea. El problema aquí es que diferentes tipos de procesamiento de la información pueden producir el mismo resultado. Así pues, se precisan tipos adicionales de pruebas, tales como conocer una actividad cerebral específica para averiguar cómo tiene lugar en realidad el procesamiento mental. Así como se puede describir correcta o incorrectamente la forma en que un programa de ordenador funciona, también se pueden describir correcta o incorrectamente las representaciones mentales, los procesos y el modo en que se emplean durante una actividad mental específica. No es posible determinar como tal qué teorías son correctas o incorrectas, pero sí se puede identificar lo que es o no es. Un teórico no puede inventarse propiedades del cerebro a su beneficio para explicar sus datos, puesto que las teorías cognitivas están limitadas por los datos que ya existen sobre el cerebro. Es por eso que se limita el alcance de lo que pudiera proponerse, de manera que recurrir al cerebro ayuda a enfrentarnos con el desafío de que es identificable, aunque también los datos relativos al cerebro nos pueden ayudar a examinar la competencia de una teoría y permitirnos saber hasta qué punto es válida, aunque es difícil saber cuál es la que está mejor encaminada. Por otra parte, los datos acerca de la estructura y la función cerebral pueden ser de ayuda al dar justificación y soporte a una teoría. Ahora bien, para hablar de la actividad del cerebro tenemos que saber que esta proviene fundamentalmente de la actividad neuronal. Las neuronas sensoriales se activan por input procedentes de órganos sensoriales. Las neuronas motoras estimulan los músculos produciendo movimientos. Las interneuronas, aquellas que están localizadas en el encéfalo, se encuentran entre las neuronas sensoriales y las motoras o entre otras interneuronas. A menudo las interneuronas se conectan entre sí creando redes, aunque además de poseer estas, el encéfalo también contiene neuroglositos o células gliales que establecen las conexiones entre las neuronas y modulan las interacciones químicas entre ellas.
Las partes más importantes de una neurona son las dendritas, el axón y el soma celular. Las dendritas, como el soma celular, reciben input de otras neuronas, mientras que el axón transmite el output a otras neuronas. La sinapsis es la conexión entre neuronas y el espacio que existe en la sinapsis se denomina hendidura sináptica. La mayoría de las neuronas afectan a otras liberando neurotransmisores específicos por el extremo del axón a través de pequeñas estructuras llamadas botones terminales. Los efectos de un neurotransmisor dependen de los receptores presentes en el extremo receptor, pudiendo llegar a excitar a la neurona o inhibirla. En cuanto al sistema nervioso, existen dos partes importantes del mismo: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el periférico consta del sistema nervioso esquelético que controla los músculos estriados que se encuentran bajo el control voluntario, el sistema nervioso autónomo que rige la función de los músculos lisos y de ciertas glándulas, además de influir en las emociones y en el modo que opera la memoria. Tradicionalmente, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Simpático genera los cambios que preparan al organismo para superar un reto o conseguir huir, y suelen denominarse respuesta de lucha o huida, como el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, la transpiración de las manos, dilatación de pupilas, reduce las funciones digestivas y relaja la vejiga, mientras que el sistema nervioso parasimpático contrarresta de varias maneras la acción del sistema nervioso simpático. El encéfalo se divide en los hemisferios derecho e izquierdo, que pueden diferir tanto en tamaño como en funciones. Estos están conectados por un extenso conjunto de fibras nerviosas llamado cuerpo calloso, así como por varias conexiones más pequeñas. Actualmente la neuroanatomía divide cada hemisferio en 4 partes o lóbulos: el occipital, en la parte trasera del encéfalo; el temporal, justo debajo de las sienes; el parietal, en la parte superior y posterior del encéfalo; y el frontal, detrás de la frente. Los lóbulos recibieron su nombre de los huesos del cráneo que los recubren. Los lóbulos occipitales procesan exclusivamente el input visual, tanto de los ojos como de la memoria. Los lóbulos temporales están involucrados en diferentes funciones, como retener los recuerdos visuales. También procesan información procedente de los oídos. En la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo se halla el área de Wernicke, que es esencial para la comprensión del lenguaje. En la parte frontal de estos hay una serie de áreas que son de suma importancia para almacenar nueva información en la memoria, así como áreas que intervienen en atribuir significado y la emoción. Por su parte, los lóbulos parietales desempeñan una función importante en nuestra representación del espacio y en la relación con él. En la más frontal de las circunvoluciones de los lóbulos parietales, la corteza somatosensitiva, se representan sensaciones que provienen de diferentes partes del cuerpo. Estos lóbulos igualmente son importantes para la conciencia y la atención. Por otra parte, también participan en el razonamiento matemático. En cuanto que los lóbulos frontales se encargan de organizar la secuencia de conductas o actividades mentales y juegan un papel primordial en la generación del lenguaje. De ahí que se encuentren en estos el área de Broca y otras áreas encargadas de control del movimiento, como la corteza motora primaria, que controla los movimientos finos. Aunque estos lóbulos también participan en la búsqueda de información específica almacenada en la memoria, en la planificación y el razonamiento. Aunque muchas funciones están duplicadas en el lóbulo correspondiente de los dos hemisferios, en algunos casos funcionan de forma distinta en el lado izquierdo como en el derecho, aunque en la mayoría de los casos la diferencia es una cuestión de grado y no de tipo. Las áreas subcorticales del cerebro humano a menudo parecen ser muy similares a las de otros animales. Algunos investigadores sugieren que estas áreas desempeñan funciones similares en diversas especies. Con eso no se quiere decir que dichas áreas realicen funciones simples. Por lo general llevan a cabo funciones complejas que son parte esencial de la vida como de la supervivencia del organismo. Podemos hablar del tálamo, que se suele considerar como un prototipo de estación de relevo en la transmisión de la información. Por ejemplo, los órganos sensoriales tales como el ojo y el oído, al igual que zonas del encéfalo involucradas en el control de los movimientos voluntarios, envían fibras al tálamo, y el tálamo a su vez envía fibras que se distribuyen ampliamente por todo el encéfalo. El tálamo ocupa una situación idónea para regular el flujo de información en el encéfalo, y así es como se genera el proceso de atención. También el tálamo es importante para el control del sueño.
Justo debajo del tálamo se encuentra el hipotálamo, que controla muchas funciones del cuerpo, incluyendo mantener constante la temperatura corporal y la tensión arterial, la ingesta de comida y de bebida, y regular la conducta sexual. Algunas de esas funciones se efectúan mediante diversas hormonas que son reguladas por el hipotálamo. El hipocampo se localiza en el polo anterior de los lóbulos temporales y su estructura interna y sus conexiones con otras áreas le permiten representar un papel importante en la entrada de nueva información de la memoria. Eso no quiere decir que el hipocampo es un almacén de nuevos recuerdos, más bien rige procesos que permiten que los recuerdos se almacenen en otra parte del encéfalo. También podemos hablar de la amígdala, que su papel esencial es para apreciar las emociones de los demás, como para generar conductas que expresen nuestras propias emociones, especialmente el miedo. La amígdala y el hipocampo, junto con otras varias estructuras subcorticales, forman parte del sistema límbico. También podemos hablar de los ganglios basales, los cuales tienen una importancia fundamental para la vida diaria, permitiéndonos planificar los movimientos y adquirir hábitos. También se encuentra el tronco del encéfalo, que se localiza en la base del encéfalo y contiene muchas estructuras que reciben información de la médula espinal y le envían información. Por último, el cerebelo, que se ocupa de la coordinación física. También se le relaciona con algunos aspectos de la atención y con la estimación del tiempo. Es necesario tener en cuenta que existe un gran número de métodos diferentes. Esto quiere decir que ningún método es perfecto. Todos tienen limitaciones y posibles problemas, pero tampoco se quiere decir que todos tienen las mismas limitaciones y por consecuente los mismos posibles problemas. Al contrario, todos tienen diferentes limitaciones y posibles problemas. Utilizar varios métodos diferentes tienen dos resultados convenientes. El primero es que se puede usar un cuadro más completo. El segundo es que los resultados de cualquier estudio rara vez son concluyentes. Bueno, esto se refiere a que los resultados hallados con cualquier método generalmente admiten más de una interpretación, pero es necesario tener en cuenta que si los resultados de diferentes metodologías apuntan todos a la misma dirección, los puntos débiles de cualquiera de los métodos se compensan con los métodos fuertes de otro, y así existe la evidencia convergente, que se refiere a que diferentes tipos de resultados que implican la misma conclusión, estos se encuentran en el núcleo de las investigaciones que son fructíferas en la psicología cognitiva. Es necesario también establecer que es una disociación. Es cuando se establece que una actividad o variable afecta la ejecución de una tarea o un aspecto de ella, pero eso no quiere decir que esta tenga que afectar a la otra. También es necesario que es una asociación. Bueno, esto ocurre cuando los efectos que una actividad o variable sobre una tarea se acompañen de efectos sobre otra. Estos efectos compartidos indican que están siendo afectados representaciones comunes o procesos. También es necesario rescatar que existe una doble disociación, que es cuando una actividad o variable afecta a un producto pero no al otro, y una segunda actividad o variable tiene las propiedades contrarias. Por ejemplo, para que quede más claro, es cuando estás caminando en un laberinto y chocas contra una pared, entonces regresas para tomar otro camino. Esa es una doble disociación. Un método comportamental determina el comportamiento que puede observarse directamente, como puede ser el tiempo de respuesta o la exactitud de una respuesta. Los investigadores intentan extraer conclusiones sobre las representaciones internas y el procesamiento a partir de dichas respuestas que son directamente observables. En la siguiente tabla se muestran los diferentes métodos comportamentales. Para hacer observaciones en estos métodos, en primer lugar, la exactitud con la que los sujetos realizan una tarea se utiliza para abordar una amplia serie de tipos de procesamiento que van desde aquellos que requieren discriminar, por ejemplo, que sea basándose en la percepción o en la memoria, a aquellos que requieren un recuerdo. Antes de poder hablar sobre los métodos neurales correlacionales, la psicología cognitiva ha llegado a ser extraordinariamente interesante, ya que debido a que los investigadores han desarrollado métodos relativamente baratos y de alta calidad para determinar cómo funciona el cerebro humano. Ahora sí, hablando sobre estos métodos que son correlacionales, aunque revelan las pautas de actividad mental que se asocian con el procesamiento de la información, en realidad no nos muestran que la activación de áreas específicas del cerebro en verdad tenga
dando por resultado la tarea que se está realizando. También es necesario recalcar que correlación no implica necesariamente causalidad, ya que algunas de las áreas activadas del cerebro podrían solo estar en el camino. Una de las principales utilidades de estos métodos es que permiten a los investigadores comenzar a localizar la actividad mental, a demostrar que zonas concretas del cerebro o bien dan lugar a representaciones específicas o desempeñan procesos específicos. Los diversos métodos neurales correlacionales se pueden valorar respecto a 4 dimensiones. El primero es la resolución espacial, que es con cuánta precisión localizan el área del cerebro que produce una señal. El segundo es la resolución temporal, que es con cuánta precisión revelan los cambios de la actividad cerebral a lo largo del tiempo. El tercero, la nocividad, que es el grado en el que requieren introducir sustancias extrañas en el cuerpo. Y el cuarto es el coste, tanto del equipo como de su aplicación a cada sujeto experimental de la prueba. En la siguiente tabla se puede ver los diferentes tipos de métodos. Ahora, para la psicología cognitiva, fueron importantes 3 métodos de obtención de neuroimágenes, que serían los potencialmente provocados, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional. Aunque de la resonancia magnética funcional vino la resonancia magnética, que es bastante popular. Es necesario recalcar que la resonancia magnética funcional se basa en los mismos principios que la resonancia magnética estructural. Los investigadores han dependido de otro tipo de estudios para establecer conexiones causales entre la activación cerebral y el rendimiento. Estos métodos nos demuestran que la actividad de un área concreta del cerebro da lugar a representaciones específicas o lleva a cabo procesos específicos. Si una parte del cerebro juega un papel clave en la ejecución de una tarea específica, entonces un paciente debería tener dificultades para realizar esa tarea cuando dicha parte del cerebro se ha lesionado. Un ejemplo de esto son las personas que sufren daño cerebral, principalmente por estos 5 motivos. Si han tenido un accidente cerebrovascular, lo que ocurre cuando se interrumpe el aporte sanguíneo al cerebro. En la intervención quirúrgica para extirpar un tumor se puede haber extirpado también una zona específica del cerebro. Han sufrido diversos tipos de traumatismo craneal que pueden dañar el cerebro. Padecen una enfermedad que afecta al cerebro. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que inicialmente deteriora de forma selectiva zonas del cerebro implicadas en la memoria. Y también que han ingerido toxinas que dañan el cerebro. Beber demasiado alcohol durante demasiado tiempo, por ejemplo, que estos pueden llevar a malos hábitos de alimentación, que esto a su vez daña determinadas zonas del cerebro involucradas en la memoria. En la siguiente tabla se muestran los diferentes métodos neurales causales que son utilizados en la psicología cognitiva. Es necesario rescatar que los métodos causales son más eficaces cuando se usa en conjunto con técnicas de neuroimagen, lo que puede demostrar que ciertas áreas están activas durante una tarea. La actividad mental también puede estudiarse mediante la construcción de modelos. Los modelos no pueden decirnos si un conjunto de principios o mecanismos pueden realmente explicar datos, sino también se pueden hacer nuevas predicciones. Pero también es necesario plantear cuál es la diferencia entre una teoría y un modelo. Bueno, una teoría propone un conjunto de principios abstractos que pueden explicar una serie de fenómenos, mientras que un modelo es una versión concreta y específica de una teoría. Los modelos tienen 3 tipos de características. El primero, los que son de interés para una teoría, como puede ser el orden en el que se llevan a cabo los procesos en un programa de ordenador. El segundo, los que claramente no son de interés para una teoría. Por ejemplo, el tiempo real que un programa de ordenador precisa para llevar a cabo un proceso. El tercero, los que no pertenecen claramente a ninguna de 2 categorías. Por ejemplo, el papel de la unidad de procesamiento central, también llamado CPU, en la ejecución de las rutinas en un modelo de ordenador. Algunas veces las investigaciones se centran en la tercera categoría en un intento de asignar estas características a una de las 2 primeras categorías. La psicología cognitiva en su comienzo se basaba principalmente en modelos de procesos, los cuales especificaban una secuencia de procesos que convierten en un input en un output. Estos modelos se pueden ilustrar con un organigrama y en ocasiones se designan modelos de caja y flecha, como se muestra a continuación.
Es necesario rescatar que los modelos de proceso también tienen limitaciones en tanto que instrumentos de investigación. El primero, por lo general, asumen un procesamiento en serie, una secuencia paso a paso, y rara vez plantean un modelo de procesamiento en paralelo, en el cual los procesos ocurren de manera simultánea. El segundo, la retroalimentación, el efecto por el que un proceso influye en otro precedente en la secuencia. Generalmente ocurre solo después de que los procesos que llevan a él se hayan completado. Y pues el cerebro no opera así. Las últimas áreas de una red neuronal envían un output a las primeras mucho antes de que el procesamiento inicial se complete. Y el tercero, por regla general, los modelos no aprenden. Y está claro que el aprendizaje modela la actividad mental de las edades más tempranas. Los modelos de redes neurales, también llamados modelos conexionistas, se crearon en parte como respuesta a los puntos débiles de los modelos mencionados anteriormente, los modelos del proceso. Y, como su nombre indica, estos modelos tienen en cuenta las características clave del funcionamiento cerebral. Los modelos de redes neurales se basan en conjunto de unidades interconectadas. Eso quiere decir que se pretende que cada una de ellas corresponda a una neurona o a un pequeño grupo de neuronas. También es importante recalcar que las unidades no son lo mismo que las neuronas, sino que más bien detallan los procesos de entrada y de salida de información que realizan una neurona o grupo de neuronas. Los modelos más sencillos incluyen 3 capas. La primera es la capa de entrada, que es input, que es un conjunto de unidades que recibe estimulación del medio ambiente. Estas mismas unidades de la capa de input están conectadas a unidades de una capa oculta. Se llama así porque estas unidades no tienen contacto directo con el medio externo. Esta capa es la segunda. La tercera es cuando las unidades de la capa oculta están a su vez conectadas con la de la capa de salida, output. En los modelos más sencillos, cada unidad puede estar conectada, que también se le puede llamar on, o desconectada, que es off, lo que se considera como 1 o 0. Las redes neurales tienen varias propiedades interesantes. Una de ellas es que aprenden, pues por lo general los pesos se establecen inicialmente de forma aleatoria y se recurre a varias técnicas de entrenamiento para hacer posible que la red establezca de forma automática los pesos de modo que el input produzca el output apropiado. El desarrollo teórico del procesamiento central de información en la cosmovisión de la ciencia y neurociencia cognitiva. La forma en la que los humanos procesamos la información se ha explicado desde diferentes teorías que van desde la metáfora del ordenador hasta la propia del ser humano, donde cada una aborda el procesamiento de información desde un punto de vista diferente. La información o los datos que recibe el sistema nervioso del ser humano se adquieren del exterior mediante los órganos sensoriales. Este es el acto de sentir y es una función simple, mientras que la percepción sensorial es un proceso más complejo, ya que está siempre asociada a un proceso cognoscitivo. Aquí no basta con solo ver o escuchar algo, sino que es necesario un cierto procesamiento previo de la información antes de que ésta se guarde e interprete. Otra facultad del cerebro es la selectividad. Poner atención a cierta parte de la información que se recibe y desechar la menos relevante, teniendo la capacidad de desactivar voluntariamente este mecanismo de filtraje y poner atención solo a algunos de los estímulos que recibe. Estas acciones son las responsables de generar conocimiento. Sin embargo, no será el mismo en todos los individuos, pues su interpretación puede variar cuanto más flujo de información reciba. De ahí que se ha preguntado, ¿cómo es que el ser humano aprende estos contenidos? El procesamiento humano de la información llegó a interesar a los psicólogos de mediados del siglo XX, pero fueron las corrientes del conductismo y la psicología cognitiva que dieron pie a que esto sucediera. Para el conductismo era necesario el estudio de los procesos mentales superiores para la comprensión de la conducta humana. Esta visión entró en crisis por la aparición de las nuevas tecnologías cibernéticas y las teorías de la comunicación y de la lingüística que dieron relevancia al procesamiento de la información que se apoyaba en la metáfora de la computadora y que hacía posible el estudio de los procesos mentales, haciendo la aparición de la psicología cognitiva. Se utilizó la metáfora de la computadora para incorporar su lenguaje en un planteamiento teórico-metodológico, bajo la tendencia fuerte que consideraba una fuerte semejanza entre las funciones de una computadora y las de la mente humana, y bajo la tendencia débil que consideraba la analogía mente-computadora solo con fines instrumentales sin perder la perspectiva psicológica, retomando procesos psicológicos importantes como la percepción, la memoria y el pensamiento.
De acuerdo con el modelo de procesamiento de información de Erickson y Shiffrin, los estímulos ambientales captados a través de los receptores, que son el tacto, el gusto, el olfato, la vista y la audición, conforman el registro sensorial. Este proceso dura muy poco, sin embargo, gracias a que el registro sensorial retiene todo, aunque brevemente, se puede seleccionar la información necesaria para el registro posterior, que es la memoria a corto plazo, también conocida como memoria funcional. Aquí se pone atención a ciertos aspectos del contenido total del registro sensorial y se buscan patrones, como imágenes, sonidos, olores, entre otros, que se retienen más tiempo. Se recurre a la repetición y concentración de la información obtenida para que no se olvide. Sin embargo, esta tiene un límite, tanto de tiempo como del número de sucesos que puede retener al mismo tiempo, que según Miller es de 5 a 9, aunque esta capacidad limitada puede ser rebasada haciendo uso del agrupamiento, que consiste en combinar unidades para formar otras y que así se retenga más información, como recordar números telefónicos. También se da el caso de que en cada nivel de desarrollo la memoria a corto plazo difiere. Ahora bien, para que la información pase de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, se requiere tiempo. Una vez que se ha almacenado firmemente, en esta permanece de forma permanente, ya que la capacidad de esta memoria es ilimitada. Sin embargo, el problema es encontrar la información correcta cuando se necesita. Aquí se hace la analogía con las computadoras. La memoria a corto plazo es como el espacio de trabajo de una computadora. La entrada de información es muy rápida, su capacidad limitada, su permanencia muy breve y su recuperación inmediata, mientras que la memoria a largo plazo, la entrada de información es relativamente breve, su capacidad ilimitada, al igual que su permanencia, y su recuperación depende de cómo esté organizada. Sin embargo, el problema del olvido de la información a corto plazo se da por la interferencia que ocurre al recordar cosas nuevas, haciendo que la información vieja se pierda definitivamente, o también por el tiempo, en cuanto que la información retenida a largo plazo se puede recuperar en las condiciones propicias. La idea de la interferencia en ambos tipos de memorias ha sido comprobada por investigaciones. El problema aquí es el proceso por el que se recupera dicha información. Quienes recurrieron a la metáfora computacional afirmaron que aunque sirvió en algunos casos para explicar el pensamiento humano y las resoluciones de problemas, es difícil que establezca modelos más generales del funcionamiento de la mente. Los sistemas con inteligencia artificial pueden llegar a solucionar problemas, pero lo característico del sistema inteligente humano es que al componerse de inteligencia y conciencia, es también capaz de crear, de inventar preguntas y problemas. El ser humano posee sentido común, acto que no posee una computadora. Problemática teórico-metodológica en la psicología como consecuencia de la falta de un marco teórico definitivo sobre el procesamiento central de información. A pesar de tener de base muchas otras materias, la crisis de su metodología hace que se debata un problema dentro de la psicología. Este problema trata de que a pesar de las muchas corrientes en las que se puede derivar, se siguen sin solucionar problemas existentes y se ahondan más en el abismo. No hay una respuesta concreta a los problemas que ocurren dentro de la mente del ser humano y tampoco existe una manera en la cual podamos preverlos. Si lo ponemos de otra forma, muchos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras u otros, eventualmente en el estudio de un caso, chocan con problemas de metodología, los cuales los llevan a no encontrar una solución y a hacer los problemas más grandes. Se están enfocando solamente en datos empíricos porque no hay una teoría concreta en cuanto a lo que se debería hacer. La indolencia teórica y metodológica en la cual hicimos mención, en muchas ocasiones se refleja en el modo en el que se aborda la situación de algunos problemas que se presentan en la práctica de la psicoterapia, al aplicar sin una crítica consecuente medios metodológicos no fundamentados científicamente, y la manera en que se abordan las soluciones llegan a ser muy poco prácticas. Un ejemplo de un problema que presenta esta falta de teoría y metodología sería el proceso de la memoria. La memoria es la encargada de almacenar los datos de todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, todo lo que hemos aprendido, todo lo que queremos recordar, entre otras cosas. Sabemos que existe, de lo contrario no podríamos estar hablando de ella, pero no se tiene una idea clara de cómo funciona. Existen diversas teorías e incluso se ha llegado a comparar con sistemas computacionales, pero no se tiene en concreto la teoría, lo cual dificulta, por ejemplo, el tratamiento de algunas enfermedades que tengan que ver con una disfunción en la memoria. Una de las teorías más aceptadas acerca de cómo funciona la memoria sería a partir de 3 pasos: la codificación, el almacenamiento
y la recuperación. La codificación es la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta etapa, la atención es crucial por la dirección, o sea, la selectividad, y la intensidad, o sea, el esfuerzo con que se reciben y perciben los estímulos. El almacenamiento trata en retener los datos de la memoria para su uso posterior. La organización de la información se hace en esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando todos los conocimientos, y la recuperación es la manera en la que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Entonces, este proceso se podría entender como el proceso que nos permite codificar la información para almacenarla y luego poder recuperarla. Es necesario retomar cuál es la función principal de la memoria, que es proporcionar a los seres vivos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que viven. La memoria conserva y reelabora los recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas, planes y habilidades en el mundo cambiante. Existe una memoria implícita, la cual comprende los hábitos, la sensibilización y el condicionamiento clásico, como también las destrezas perceptivas y motoras como andar en bicicleta. Además existe la memoria explícita, que incluye los recuerdos conscientes sobre personas, lugares, objetos y acontecimientos. La memoria humana se puede investigar desde un punto de vista neuropsicológico, que se enfoca en las estructuras cerebrales asociadas a la memoria, o desde el psicológico, que ve a la memoria como estructura o proceso mental. Desde este segundo punto de vista, podríamos considerar a las personas como procesadores de información que de una forma análoga al ordenador codifican, conservan y recuperan la información. La investigación neuropsicológica demuestra que la memoria no es unitaria, sino que se compone de varios sistemas interconectados y con distintos propósitos. Cuando la memoria falla y aparece la amnesia, se pierde alguna memoria, pero otras se mantienen intactas. Existe un problema con la memoria, pues ya que no siempre se comporta como quisiéramos y a veces sigue su propio programa, que sería guardar información que no necesitamos, como si quisiera jugarnos una broma, olvida cosas que nos gustaría recordar. A medida que se alarga la existencia humana, la fragilidad de la memoria se hace más evidente. Los trastornos del cerebro, como el Alzheimer, destruyen progresivamente las facultades mentales. El conocimiento de los mecanismos de la memoria y su funcionamiento requiere una investigación multidisciplinaria. En la actualidad se investiga la memoria desde campos tan diversos como la neurobiología, la psicología, las ciencias cognitivas, la ciencia o la literatura. La memoria es un proceso muy importante y es el más básico, ya que sin esta, los demás procesos psicológicos no podrían existir porque tienen un fuerte sustento en la memoria. Ahora, si sabemos esto, ¿por qué no tenemos una cura para enfermedades relacionadas con la memoria? Por ejemplo, tenemos aquí el Alzheimer, la demencia, la parálisis supranuclear progresiva, la hidrocefalía y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la enfermedad de la vaca loca. Para ninguna de estas enfermedades hemos encontrado una verdadera solución. No tenemos un estudio que nos diga que tengamos que hacer esto o aquello para poder prevenirlo, y si existe, no nos dice cómo podemos recuperar la memoria que ya ha sido perdida, cómo podemos recuperar los elementos que están siendo perdidos y cómo en la posterioridad, cuando la persona haya perdido la memoria completa y totalmente, podríamos recuperarlo. Es cierto que existen elementos que lo pueden causar, pero no sabemos cómo revertirlo.